Bueno, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos una vez más al curso de matemática. En esta ocasión, el tema de esta semana es es un tema establecido por el Ministerio de Educación y en ese sentido pues está establecido de esta manera, ¿no? Dice, organizamos información en tablas de frecuencias relacionadas al acceso al agua. Ese tema tiene un propósito, ¿no? El propósito es que debemos fomentar acciones para ejercer nuestros derechos, como el de acceder y usar recursos básicos como el agua, con el fin de contribuir a una mejor sociedad. Ahora, para nosotros organizar información en una tabla de frecuencias, es importante pues recordar qué es población, qué es muestra y qué es una variable, ¿no? Recuerdan pues que la población es el universo de todos los datos, de ese universo, de ese conjunto universal donde se obtienen todos los datos, se toma pues una muestra, ¿no? Y la muestra pues es la parte representativa de la población del que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué se estudia de esa población? Lo que se estudia de esa población es algo que puede ser medido, ¿no? Algo que puede ser cuantificado. Y ese algo recibe pues el nombre de variable estadística. Ahora, una vez que ya nosotros hayamos recogido la información, bueno, a través de todo un proceso estadístico, tenemos que organizar esa información, ¿no? Secuenciarlo para interpretarlo posteriormente. Y toda esa información pues se procesa dentro de una tabla, ¿no? Esta tabla se llama tabla de frecuencias. Y las tablas de frecuencias se completan pues siguiendo dos criterios, ¿no? Para datos agrupados y datos no agrupados. En esta ocasión solo vamos a seguir la secuencia para datos no agrupados, que es la forma más sencilla, ¿no? Y dentro de la tabla pues encontraremos a las variables y encontraremos a las frecuencias. Ella se denomina frecuencia absoluta, ella se denomina frecuencia absoluta acumulada, ella se denomina frecuencia relativa y ella pues se denomina frecuencia porcentual. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato y la suma de las frecuencias absolutas te da el tamaño de la muestra. La frecuencia acumulada es una consecuencia de la frecuencia absoluta, tiene un criterio para completar, luego en el ejemplo lo vamos a demostrar. Y la frecuencia relativa, matemáticamente es la relación o el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra, por eso que aparece f sub i entre el n, ¿no? Y la frecuencia porcentual no es más que nada que la frecuencia relativa multiplicada por el 100%. ¿Ya? Entonces, teniendo presente pues estas características, ahora vamos a ir a completar. Esta información es una información que está compartida por el Ministerio de Educación, pero en la cual la información para estudiantes de primer grado yo las he visto que es un poco compleja. En ese sentido he tratado de editar esa información, pero en el fondo se mantiene, digamos, la esencia de lo que querían transmitir, ¿no? Entonces, según esta actividad significativa, dice por lo siguiente, ¿no? Según el estudio presentado por el NI sobre las condiciones de vida en el Perú a nivel nacional en el año 2019, dice de una muestra de 100 personas. Yo lo estoy colocando acá 100 personas, como le dije, nosotros lo he editado. 80 personas, dice, tenía el acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda. 4 mediante una red pública fuera de su vivienda. 2 mediante un pilón de uso público. Y 14 dice, indica que no tiene acceso al servicio, ¿no? Entonces, a partir de esa información, vamos a organizar esta información en una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias se le coloca un título, se le enumera generalmente, por eso le tenemos la tabla 01 y se le coloca pues un título, ¿no? Y luego vamos a colocar la frecuencia absoluta. Eso lo completamos de acuerdo a ese dato. De acá en este texto dice que 80 personas tenían acceso a la red pública dentro de su vivienda, ¿no? Entonces, red pública dentro de su vivienda, o sea, agua instalado dentro de la casa, tienen 80 personas, ¿no? Red pública fuera de su vivienda, 4 personas, ¿no? Uso del pilón, dice público, por acá están, son 2 personas. No tienen acceso al servicio público, 14 personas, ¿no? Si sumamos verticalmente, la suma entre 80 más 4 más 2 más 14 te debe dar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 100. Ahora, una que haya completado la frecuencia absoluta, ¿cómo se completa la frecuencia acumulada?
Entonces, para ello, acá hay un ejemplo. Lo que van a hacer es, este 80 se repite tal como está, se vuelve a copiar, como indica acá, y luego se suma en diagonal. 80 más 4 te da 84. Luego sumas en diagonal, 84 más 2 es 86. Luego sumas en diagonal, 86 más 14, 100, que es el tamaño de la muestra, ¿no? Ahí nada más, este último lo dejas en blanco. Luego, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Pero ¿cómo se completa ello, no? Entonces, para esto ya estoy colocando otra vez esta tabla de frecuencias. Y vamos a completar lo que está de color azul. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta era 80, ¿no? El tamaño de la muestra 100. Entonces, tú divides 80 entre 100. Tú divides 80 entre 100 y eso de ahí es 0,80, que es lo mismo que 0,8. Asimismo divides 4 entre 100 y eso es 0,04, va copiando acá. Asimismo divides 2 entre 100 y eso es 0,02. Y finalmente divides 14 entre 100. 14 entre 100 es 0,14. Si lo sumas verticalmente, esto te tiene que dar la unidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo se completa la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual se completa de la siguiente manera. Para ello debes multiplicar la frecuencia relativa por el 100%, ¿no? En otras palabras, multiplica 0,80 por 100. Eso lo puede hacer con calculadora si desean. Al final, el resultado es 80. 0,04 por 100, eso es 4, ¿no? 0,02 por 100, esto es 2. 0,14 por 100, esto es 14%. También deberían verificar que la sumatoria de esos porcentajes siempre te tiene que dar el 100%. Si no llega a 100%, por ahí de repente algún dato ha sido colocado o calculado de manera inadecuada y la suma no te da 100. En ese caso tienen que corroborar ello, ¿no? Ahora, lo otro es importante la interpretación. O sea, ¿cómo se interpreta esta tabla, ¿no? Para la interpretación generalmente se escoge el dato de mayor porcentaje y el dato de menor porcentaje. Y podemos interpretar de la siguiente manera, ¿no? Decimos así, del total de encuestados, el 80% tiene acceso a la red pública dentro de su vivienda, mientras que el 2% tienen acceso al agua a través de un pilón de uso público, ¿no? Eso es lo que se puede concluir, digamos, luego de hacer el tratamiento estadístico, de procesar toda la información dentro de una tabla de frecuencias, ¿no? Ahora, para desarrollar esa actividad es una actividad significativa que está pues en su libro, conocida también como cuaderno de trabajo de ustedes, ¿no? Eso lo vamos a hacer a continuación. Asimismo, tenemos acá otra actividad. Esa actividad también está dentro de su cuaderno de trabajo, que también lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Y finalmente estoy colocando el reto académico. El reto académico, mira, para que ustedes desarrollen este reto académico, que es una tabla de frecuencias bastante corta, no es mucha información, lo que tienen que hacer es leer. Dice acá, ¿no? Completa la siguiente tabla y según la siguiente información, dice, completa la siguiente tabla según, esta tabla se completará según esta información y luego dice, realiza su respectiva interpretación, ¿ya? Dice acá, ¿no? Se realizó una encuesta a 80 personas cuyas edades están entre 12 y 60 años. ¿A quiénes se le preguntó? Dice, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Entonces, en ese sentido, se encontraron las siguientes respuestas. Se obtuvo, dice que 30 personas respondieron que sí. Entonces, 30 personas contestaron que sí. Y 50 personas respondieron que no. Entonces, eso yo ya lo coloqué acá. Lo que tienes que hacer acá es sumarlo, ¿no? 30 más 50, ¿cuánto es? 80, ¿cierto? ¿Cómo se completa la frecuencia absoluta acumulada? Se repite, ¿no? Este 30 se repite acá, se suma en diagonal, y el resultado que sale, colocas aquí. ¿Cómo se completa la frecuencia relativa? Divides la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, y colocas ese resultado aquí. Divides esta frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, que es 80, y ese resultado colocas acá. Y recuerda que la suma tiene que darte 1, ¿no? Este resultado que me sale aquí, lo multiplico por el 100%, me dará la frecuencia porcentual. Este resultado que me salió acá, le multiplico por el 100% y me dará el resultado por acá, ¿no? Y la suma vertical te tiene que dar pues el 100%, ¿no?
Bien, entonces en ese sentido, hasta aquí sería esta parte. Ahora vamos a desarrollar un problema. Y ese problema es justamente la que les estaba mencionando, ¿no? Ahora vamos a compartir la pantalla. Ya, bien, este es un problema pues que está planteado por el Ministerio de Educación. En ese sentido, veamos cómo le damos solución a este problema, ¿ya? Dice así, una compañía dice, una compañía encuesta a su personal para saber, dice, cuál es su deporte favorito, y así dice organizar un campeonato de aniversario, ¿no? En la siguiente tabla dice de distribución de frecuencias, se muestran algunos resultados de la encuesta. Estas serían las variables de lo del deporte, vendrían a ser las variables. Tenemos el fútbol, básquet, natación, tenis y el total, ¿no? Estas son las variables. De acá tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Y recuerdan que el total siempre, ese 30 es el tamaño de la muestra, acá la suma tiene que dar la unidad, acá la suma te tiene que dar el 100%, ¿no? Entonces lo que nos piden acá dice así, ¿no? Completa la tabla y determina, dice, cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Asimismo dice, ¿qué porcentaje del personal, dice, señaló al fútbol como su deporte favorito? Bien, entonces, veamos, ¿no? ¿Cómo completamos esta tabla de frecuencias? Para ello vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a escoger un color. Nosotros tenemos acá que la suma es la unidad. Acá tenemos que la suma es 60, y 60 es el tamaño de la muestra, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, si yo tengo que acá es 0,1, yo podría completar, digamos, este recuadro, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para completarlo? Entonces, para completarlo vamos a hacerlo a través de una flecha y lo vamos a completar de la siguiente manera. Ya, recuerden que el 0,1, que es la frecuencia relativa, hay una expresión matemática, ¿no? Que lo voy a colocar acá. Para todos en sí. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, ¿no? Y nosotros tenemos acá el tamaño de la muestra. Este 60 que ustedes ven es el tamaño de la muestra, que vendría a ser el n, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, esa frecuencia absoluta nosotros podemos hallar despejándola, ¿no? El tamaño de la muestra multiplicamos con la frecuencia relativa. Hemos sacado su frecuencia relativa por el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces ya en nuestro ejemplo colocamos así. Entonces la frecuencia absoluta, ¿qué va a ser igual? Bueno, vendría a ser la frecuencia relativa, pero la frecuencia relativa es 0,1. Entonces sería 0,1 por el tamaño de la muestra, que es 60, ¿no? ¿Ya? Mira, pero 0,1 tú sabes que puedes escribir 1 sobre 10. Y eso sería por 60, ¿no? Y si tú observas acá un 0 arriba, un 0 abajo, y esta suma pues es 6, este producto pues es 6, ¿no? Entonces por lo tanto acá vendría a ser 6. Ya está, ya completé. Ahora me falta un número por acá. ¿Cómo hago ello, no? Entonces para completar esa información, justamente vamos a señalarla por acá con una flecha. Ya, ¿cómo completamos esta información? Entonces, para eso recordar de que la sumatoria de todas las frecuencias, absolutas te da el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces acá se tiene
el tamaño de la muestra es 60, ¿cierto? Este 60 que debe ser igual a la sumatoria de frecuencias, en este caso las absolutas, que vendría a ser, bueno, 25, más, yo no sé cuál es la frecuencia absoluta en cuanto al básquet, le llamamos X, más el 6 que acabo de calcular, y más el 12, ¿no? Bueno, de aquí, estimados estudiantes, tenemos que operar, ¿no? Acá lo suman y luego lo restan y luego pues despejan la variable, ¿no? Y esta X va a ser igual a 17. Entonces acá vendría a ser 17. Eso se puede corroborar fácilmente. Se suma y luego se resta, ¿no? Ya, ahora vamos completando los demás, ¿no? Ya tenemos acá las frecuencias absolutas, nos faltarían las frecuencias relativas. ¿Cómo completamos ello? Entonces, para eso vamos a tratar también de trabajarlo con flechas. De esta manera. Vamos a colocar solo para uno de ellos y lo demás ustedes saben que se puede ya hacer una extrapolación, ¿no? Mira, ¿cómo hacemos? Lo hacemos de esta forma, ¿eh? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, diremos por acá lo siguiente. Entonces, vamos a llamarle H sub 1. El H sub 1 va a ser igual al F sub 1 entre el N, pero el F sub 1 es 25, entonces colocas acá 25 entre el tamaño de la muestra, que va a ser 60. Ya, si tú lo divides esto, bueno, con la calculadora, eso te va a salir 0,42. Entonces colocamos acá 0,42. Ahora el siguiente, vamos a llamarle el siguiente que sea H sub 2. ¿Cómo se calcula el F sub i entre el n? Pero el F sub i, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 17. Entonces colocarías acá 17 entre 60. 17 entre 60, tú lo divides y eso va a ser igual bueno, 17 entre 60. Tú lo divides y aproximadamente te da 0,28. Entonces acá vendría a ser 0,28. Esto sería el H sub 3, el H sub 4. Del H sub 4 vendría a ser 12, que es el F sub i entre el n. Entonces acá sería 12. 12 entre el tamaño de la muestra, que es 60. Ya, tú lo divides y esto aproximadamente te va a dar 0,2. Bien, entonces acá tendrías que es 0,2, ¿no? Y recuerda que la suma siempre tenía que darte la unidad. Ahora, lo que nos faltaría completar serían las frecuencias porcentuales. ¿Cómo completamos las frecuencias porcentuales? Entonces, para ello vamos a coger acá una nube y lo vamos a completar de la siguiente manera, ¿no? De acuerdo a la fórmula matemática, es así. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa, multiplicada por el 100%. Entonces, completemos, ¿no? Empecemos a ver. El H sub 1 en porcentaje. Sería el H sub 1 por 100%, ¿no? Pero el H sub 1 es 0,42. Entonces acá sería 0,42 por el 100%, ¿no?
Ya, ¿esto cuánto es? Esto es 42%. Entonces, ¿qué colocas? 42%. Ahora, el siguiente. El siguiente sería el H sub 2. El H sub 2 en porcentaje sería, pues, ¿cuánto sale ese sub 2? 0,28. Entonces colocas acá 0,28 por el 100%. Y eso de acá de 28%, ¿no? 28%. Entonces colocamos acá 28%. Ya con ello ya creo que podemos ir completando los demás de forma directa. El siguiente sería 0,1. 0,1 por 100%, pero 0,1 por 100% es de 10%. Ahora, 0,2 por 100%, esto es 20%, ¿no? Ya está, ya completamos. Si tú lo sumas verticalmente, te tiene que dar siempre el 100%, ¿no? Ya, ahora sí, ya para ir dándole la respuesta a la primera proposición. Y la primera pregunta dice, completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito, ¿no? Bueno, para el caso del básquet, para el caso del básquet estamos viendo de que son 17 personas, ¿no? En el caso de básquet, lo colocamos acá, básquet, les gusta. Le gusta 17 personas. Esto sería, muchachos, una respuesta. Ahora nos vamos a la siguiente proposición. La siguiente proposición es la proposición B. Ahora, en esta proposición dice, ¿qué porcentaje del personal no señaló? Dice, no señaló al fútbol como su deporte favorito. Ya, el porcentaje de personas que indicaron de que el fútbol era su deporte favorito es el 42%. Entonces, este porcentaje que nos pide, vamos a colocar acá la respuesta. Colocamos acá el porcentaje que no le gusta, ¿no? Que no le gusta el fútbol. Bueno, sería pues del 100%. Del 100%, bueno, le quitas pues al que le gusta el fútbol. ¿Cuánto le gusta el fútbol? 42%, ¿no? El que no le gusta será pues toda esa diferencia. Ahora, ¿cuánto es esta diferencia? Habría que, a ver, vamos a colocarla acá. Vamos a restarlo, ¿no? Y bueno, restándolo aproximadamente sería pues a ver, vamos a trabajarlo acá. Sería así, ¿no? 100 menos 42 es aproximadamente 58%. Entonces significa de que el 58% de las personas pues no les gusta el fútbol, ¿no? Y el 42% sí les gusta el fútbol, ¿no? Esa sería la respuesta en cuanto a esta aplicación, ¿ya? Ahora veamos otro problema, el siguiente, ¿no? Entonces para ello, me esperan un momento, muchachos, voy a pegar acá esa información.
Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente problema. Muy bien, el siguiente problema está planteado de esta forma, ¿no? Dice, en una encuesta, a estudiantes de segundo grado de secundaria, le preguntaron, ¿con qué frecuencia las personas, vamos a leerlo otra vez, dice, en una encuesta, estudiantes de segundo grado, de secundaria, les preguntaron, ¿con qué frecuencia, la persona del distrito, leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel? Entonces, dice, y esa respuesta que ellos han dado lo han organizado en esa tabla, ¿no? Dice, la tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Bueno, la lectura de noticiero dice, bueno, todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, nunca y el total. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. ¿Qué es lo que nos pide acá? Lo que nos pide es el siguiente, nos dice, ayuda a las o los estudiantes a completar la tabla y determinar ¿qué porcentaje de personas nunca lee algún medio de noticias? Otra pregunta, ¿no? Si las personas leen una vez a la semana, dice, si las personas que leen una vez a la semana fueron 60 personas, ¿cuántas personas leen una vez al año? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, bueno, empezamos pues a completar esa tabla. Para ello, de acá en la última parte de la tabla, el que se le llama pues frecuencia porcentual, ustedes saben que la suma siempre tiene que darte el 100%, ¿no? Siempre tiene que darte el 100%. Entonces, si la suma tiene que ser el 100%, tú dirás, ¿no? De 23 más 15 más 18 más 9 más este algo tiene que darte 100. Ese algo que te falta, bueno, tú lo completas, pero tienes que recordar que la suma tiene que ser 100. Ese algo va a ser 35%. Como les comenté, la suma tiene que darte el 100%. Ya. Asimismo, por acá, en cuanto a las frecuencias las relativas, la suma siempre tiene que darte la unidad. Ya. Ahora, acá tenemos un dato muy importante. El dato muy importante está por acá. Dice, si la persona que lee una vez a la semana fueron 60, ¿no? Y una vez a la semana está por acá. Dice que ellos fueron 60. Entonces acá esto es 60, ¿no? Bueno, esa es toda la información, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Voy a hacer el método de cangrejo, eso voy a retroceder, ¿no? ¿Cómo completo las frecuencias relativas? Entonces, para ello recordar algo muy especial. Recuerda que las frecuencias porcentuales es la frecuencia relativa multiplicada por el 100%, ¿no? Entonces tú dices acá, ¿no? Solo voy a hacer para uno de ellos y los demás vamos a inducir. Entonces yo quiero completar esta parte de la tabla, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? La frecuencia porcentual, ¿cuánto es? Es 23%. ¿Y él a quién va a ser igual? Va a ser igual a la frecuencia relativa, que vamos a llamarle H sub 1, multiplicada por ¿quién? Por el 100%. Entonces, lo que van a hacer es acá, bueno, el H1, ¿no? El H1 a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a 23% entre el 100%. Estos símbolos de porcentajes se pueden eliminar. Y bueno, pues 23 entre 100, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 0,23. Entonces, por lo tanto, acá vendría a ser 0,23, ¿no? Ya.
Acá, ¿cuánto vendría a ser? Bueno, vendría a ser 15 entre 100. 15 entre 100 es 0,15, ¿no? Acá, ¿cuánto vendría a ser? De acuerdo a esta secuencia sería pues 18 entre 100. ¿Y eso cuánto es? Eso es 0,18, ¿no? Acá, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser, de acuerdo a este ejemplo, tendría que ser 9 entre 100. Y 9 entre 100, bueno, va a ser pues igual a 0,09, ¿no? Y el siguiente, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 35 entre 100. Y 35 entre 100 es 0,35. Ya, muy bien. Así hemos completado, digamos, las frecuencias, las relativas. Ahora, ¿cómo completamos las frecuencias absolutas? Para las frecuencias absolutas, bueno, hay que usar también la fórmula matemática, ¿no? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Entonces, lo que yo quiero hallar es la frecuencia. Bueno, para empezar, bueno, quiero calcular dos cosas. Miren, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a ser igual a la frecuencia relativa por el tamaño de la muestra. Entonces, diremos acá, ¿no? Entonces, a ver, para el caso de este ejemplo, ¿no? Tenemos acá que él vale 60. Él va a ser igual a la h sub i. El h sub i vale 0,15, ¿no? Ya, el de aquí multiplicado por el tamaño de la muestra que es n. Entonces, aquí operando, vas a ver de que el n, que es en sí el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra te va a salir 400. Es cuestión de operar ahí. ¿Cómo sale 400? Divide por 60 entre 0,15, ¿no? Te va a salir 400. Entonces aquí viene a ser 400. Voy a completar esta línea. Y acá vendría a ser 400, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. Ahora completamos el siguiente, ¿no? Vamos a llamarle así mismo. Así mismo. Siguiendo esta secuencia de esta fórmula matemática, completamos el f sub 1. Aquí va a ser igual, el h sub 1, pero el h sub 1 es 0,23. Entonces acá sería 0,23 por el n. El n, que es el tamaño de la muestra, es 400, ¿no? Entonces 0,23 por 400, eso te va a dar algo de 92. Entonces ese 92 vamos colocando por acá. Ya, el siguiente, vamos a hacerlo con otro color, sería el f sub 3. El f sub 3, bueno, va a ser la frecuencia relativa, que es 0,18. 0,18 por el tamaño de la muestra. ¿No? El tamaño de la muestra es 400. Ya, esto lo multiplicas y te va a salir 72. Entonces acá sería pues 72. Bueno, el siguiente, que es el F sub 4, ¿no? El F sub 4 que está por aquí. Va a ser la frecuencia relativa, que es 0,09 por 400. ¿Y esto cuánto es? Esto es 36. Entonces esto es 36. Y finalmente la suma pues debe ser 400, ¿no? Y bueno, tú puedes deducirlo. Y para que sea 400, ¿cuánto falta? Bueno, eso es lo que falta, es 140. Tú lo completas. Ya. Y bueno, ya hemos completado la tabla. Ahora vamos a responder a esta pregunta, ¿no? Dice, ¿qué porcentaje de las personas nunca leen? Dice, nunca leen algún medio de noticias. Bueno, la que nunca lee sería 140 personas, el cual equivale a 35%, ¿no? Como te piden el porcentaje, sería pues el 35%, ¿no? Y esta sería la respuesta, ¿no? A esta pregunta. Esta es la respuesta. Ahora la siguiente pregunta. Bueno, tenemos espacio, acá nada más respondemos.
Acá nos respondemos. A ver, la siguiente pregunta dice así. Si la persona que lee una vez a la semana fueron 60, ¿cuántas personas leen? Dice, ¿cuántas personas leen una vez al año? Bueno, una vez al año son 36 personas, ¿no? Ya está, y esa sería pues la respuesta a la siguiente proposición. Y con ello estaríamos terminando de desarrollar pues este problema. Bien, entonces como ustedes habrán podido notar, qué tan importante es conocer la teoría, ¿no? Recuerda que la suma porcentual siempre es 100 y acá como le faltaba algo, ese algo sale restando si quieren 100 menos toda esta suma, ¿no? Que es 35. Luego, ¿cómo se completó estos recuadros? Hemos usado la fórmula, ¿no? La fórmula es así. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por el 100%. La frecuencia porcentual es 23%. Va a ser igual a la frecuencia relativa, que yo no sé, por el 100%, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa que va a ser igual, el porcentual que es 23% entre 100%, se llaman los porcentajes, 7 es 0,23. Acá sería 0,23. Mira, si es 23% es 0,23. Si es 15% es 0,15. Si es 18% es 0,18. Y si es 9% es 0,09, ¿no? Y si es 35% es 0,35. La suma tiene que darte siempre la unidad. ¿Cómo se calcula 400? Hemos usado la fórmula. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Entonces la frecuencia absoluta que va a ser igual, la frecuencia relativa por el tamaño de la muestra, ¿no? Esta frecuencia absoluta es dato, 60 de aquí. La frecuencia relativa hemos calculado y es 0,15. 60 entre 0,15 te sale el tamaño de la muestra que es 400, ¿no? Como ya tienes acá el tamaño de la muestra que es 400, ¿cómo completamos estos recuadros? Bueno, para eso hemos usado esta fórmula. Esta fórmula es la siguiente, ¿no? La frecuencia absoluta, que va a ser aquí, va a ser la frecuencia relativa por el tamaño de la muestra. Mira, la frecuencia relativa, 0,23. Tamaño de la muestra, 400. Lo multiplicas, 92 personas, ¿no? Y así va completando, pues, verticalmente. Recuerden que la suma tiene que darte 400, ¿no? Bueno, eso sería todo, muchachos. Es cuestión de ir practicando y repasando también cada uno de estos temas respecto a estadística y cómo se completan las tablas de frecuencias para datos no agrupados. Bueno, eso sería todo, muchachos. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.